Bienvenidos de nuevo a la historia de nuestra pequeña Tubí. Nuestra protagonista sigue enfrentándose a días llenos de desprecio, humillaciones y desprecio por parte de su cruel madrastra y la hija de ésta. Cada jornada parece una prueba interminable y uno se pregunta ¿hasta cuándo tendrán que soportar estas injusticias? Tubí, su hermano lindo. La madrastra no deja de perder la paciencia y explota con ira contra ellos sin importar cuán pequeños sean los motivos. Mientras tanto, el corazón del padre de Tubí se debate entre la impotencia y la determinación. ¿Cómo reaccionará para proteger a sus hijos y poner fin a tanto sufrimiento? Las humillaciones y los momentos de tensión continúan y cada instante que pasa aumenta la ansiedad y la curiosidad por descubrir qué decisiones tomará este padre para defender a su familia. Acompáñanos para ver cómo se desarrolla esta historia y qué medidas tomará para que Tubí finalmente encuentre la paz y el respeto que merece. Lindo llevaba todo el día soñando con ir a pescar. La idea de pasar un tiempo junto a su prima Tubí, lejos de las tensiones de la casa, le llenaba de ilusión. Con entusiasmo la invitó a acompañarlo y Tubí no dudó ni un instante. Juntos fueron a buscar a su padre con la esperanza de convencerlo de que se uniera a ellos en aquella pequeña aventura al aire libre. Sus risas llenaban el aire mientras recorrían el camino hacia el río, ignorando por un momento las preocupaciones de la vida diaria. Pero justo cuando la emoción estaba en su punto más alto, la madrastra apareció de repente, emergiendo como una sombra que nublaba la alegría de los niños. Con un tono frío y autoritario les exigió: «Rápido, preparen la comida a la parrilla para mi hija. Ella pronto se irá a la ciudad a estudiar y quiero que todo esté listo antes de su partida». Sus palabras cayeron como un golpe seco y la atmósfera cambió de inmediato. La tensión se palpaba en el aire mientras Lindo y Tubí intercambiaban miradas preocupadas, conscientes de la injusticia que una vez más se cernía sobre ellos. El padre de Tubí, sin alterarse, permaneció firme. Con una calma que solo la experiencia y el amor por sus hijos podían otorgar, respondió: «Tu hija es tuya y siempre la he respetado, pero cuando mi propia hija regresa a casa, nunca le hablas con suavidad. Si no puedes mostrarle cariño, por favor, no hables con dureza así». Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de autoridad y de un profundo sentido de justicia. Y no se detuvo ahí. Con una mirada que reflejaba tanto amor como determinación, continuó: «Nunca he levantado la voz a tu hija Lin. Siempre la he querido porque considero que todos somos una familia de verdad. Pero si tú no puedes tratar con amabilidad a mis hijos, no esperes que yo haga lo mismo con los tuyos». Al decir esto, el padre se giró y se alejó, dejando tras de sí un silencio pesado y un eco de autoridad que resonaba en cada rincón de la casa. La madrastra quedó parada allí con la ira y la frustración dibujadas en su rostro, incapaz de responder, mientras Lindo y Tubí observaban en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Ese momento era un recordatorio silencioso de que, aunque la injusticia y la maldad pudieran aparecer en cualquier rincón, el amor de un padre podía ser un escudo poderoso capaz de proteger y guiar a sus hijos, incluso en los días más oscuros. Aquella mañana, Tubí y Lindo se dirigieron juntas a un pequeño y tranquilo lago escondido entre los árboles. El sol apenas comenzaba a asomar entre las hojas, iluminando la superficie del agua con destellos dorados que bailaban suavemente con la brisa. Cada una llevaba su propia caña de pescar lista para disfrutar de un día
lleno de aventuras y aprendizaje. Aunque Lindo era pequeña, poseía una sorprendente experiencia en la pesca. Con paciencia y precisión, comenzó por preparar el cebo, seleccionando cuidadosamente los más frescos y atractivos para atraer a los peces del lago. Tubí, por su parte, observaba atenta cada movimiento de su prima, intentando aprender de su habilidad y calma al trabajar con la caña y el hilo. Lindo se inclinó sobre el borde del agua, enganchando con cuidado el cebo en el anzuelo, mientras explicaba con voz suave los secretos que había aprendido, cómo lanzar la línea para que cayera suavemente, cómo esperar sin moverse demasiado y cómo sentir incluso el más leve tirón bajo el agua. Tubí seguía cada consejo con entusiasmo y aunque al principio sus manos temblaban, pronto empezó a encontrar su propio ritmo. El pequeño lago parecía un paraíso secreto, el agua clara reflejaba el cielo azul y las nubes, mientras los peces nadaban despreocupados, ajenos a las pequeñas cañas que apuntaban hacia ellos. A cada instante, una emoción contenida se apoderaba de las chicas cada vez que sentían un tirón en el hilo. Lindo enseñaba a Tubí a tirar suavemente y a no precipitarse para no perder la captura. Entre risas, charlas y momentos de concentración, la tarde se llenaba de pequeños logros, un pez plateado que se resistía, otro que se dejaba atrapar con facilidad y la satisfacción de trabajar juntas. Poco a poco, sus cestas se fueron llenando de peces frescos y brillantes. La emoción creció cuando se dieron cuenta de que si continuaban así, tendrían suficiente para llevar al mercado y vender. Los ojos de Tubí brillaban de alegría, no solo por la pesca, sino por la sensación de compartir ese esfuerzo con Lindo, de aprender y de disfrutar de algo tan simple, pero tan gratificante. Cada pez atrapado era un pequeño triunfo, un motivo de celebración, y la risa de ambas se mezclaba con el sonido del agua y el canto de los pájaros, creando un recuerdo que seguramente jamás olvidarían. Mientras tanto, del lado del padre de Tubí su mente no descansaba. Sabía que lo más importante en ese momento no era otra cosa que encontrar un pedacito de tierra, un pequeño refugio donde pudiera construir una casa provisional para su querida hija. Un lugar seguro donde Tubí pudiera sentirse protegida, aunque fuera modesto, aunque fuera temporal. Por fin, después de muchas búsquedas y consultas, logró alquilar un terreno adecuado, pero la alegría fue a medias. Todavía no tenía suficiente dinero para levantar la casa y ofrecer a Tubí un hogar digno. La preocupación lo invadía, pero su amor por su hija era más fuerte que cualquier obstáculo. Con determinación, decidió buscar ayuda entre conocidos y amigos de confianza, pidiendo un pequeño préstamo a cada uno. La idea de hacerlo le provocaba cierta vergüenza. No le gustaba depender de otros, ni pedir dinero, ni exponer sus dificultades económicas. Sin embargo, la sonrisa y la felicidad de Tubí eran más importantes que su orgullo. Cada paso que daba, cada puerta que tocaba, estaba guiado por el deseo de ofrecerle un futuro mejor, aunque fuera de manera provisional. Aquel día la lluvia caía con fuerza. El viento movía los árboles y las gotas golpeaban con insistencia su sombrero y sus hombros, empapando su ropa. Pero él no se detuvo. Caminó de casa en casa recorriendo calles mojadas y caminos embarrados, saludando con cortesía y explicando su situación con sinceridad. Su corazón latía con fuerza, no por el cansancio físico, sino por la esperanza y el amor que sentía hacia Tubí. Cada persona que escuchaba su historia entendía la urgencia y poco a poco la ayuda comenzó a llegar.
Con cada préstamo recibido, con cada gesto de apoyo, la confianza de que pronto podría construir el hogar de su hija crecía. Cada moneda, cada billete prestado no era solo dinero, era un símbolo de esperanza, un paso más hacia un lugar donde Tubí podría sentirse segura y protegida, lejos de las dificultades y las injusticias que había enfrentado. Aunque la tormenta seguía cayendo, su determinación brillaba más fuerte que cualquier nubarrón, impulsado por un amor que no conocía límites ni miedos. El padre de Tubí caminaba bajo la lluvia, mojado y cansado, pero con la certeza de que cada esfuerzo valdría la pena. Su objetivo estaba claro: conseguir suficiente dinero, levantar la casa lo más rápido posible y finalmente ofrecer a su hija un refugio donde pudiera reír, descansar y soñar sin temor a nada ni a nadie. Y mientras lo hacía, cada paso resonaba con una promesa silenciosa: no importa lo difícil que sea. Tubí, yo haré todo lo que esté en mis manos para que tengas un hogar feliz. Después de un día agotador, lleno de esfuerzo y determinación, el padre de Tubí logró finalmente reunir una suma de dinero gracias a los préstamos de sus familiares cercanos. Cada moneda conseguida había sido un pequeño triunfo, un paso más hacia la construcción del hogar que tanto deseaba para su hija. Aunque el cansancio se reflejaba en sus hombros y en su rostro, una sensación de alivio y esperanza comenzaba a abrirse camino en su corazón. Mientras tanto, Tubí y su pequeño hermano Lindo habían pasado la mañana en el lago pescando con paciencia y alegría. Cada lanzamiento de la caña, cada instante de espera había valido la pena. Lograron llenar su cesta con muchos peces, fruto de su esfuerzo y habilidad. Con una sonrisa radiante y el corazón ligero, los dos hermanos se dirigieron al mercado vendiendo toda la pesca del día. La satisfacción de ver que su trabajo daba frutos los llenaba de orgullo y felicidad, y el camino de regreso a casa estuvo acompañado de risas, bromas y pequeñas historias compartidas entre ellos. Al llegar a casa, la familia se reunió en la cocina con entusiasmo. Juntos comenzaron a preparar una deliciosa comida al aire libre: carne asada, pollo dorado y jugosos camarones, todos listos para la parrilla. Cada gesto, cada movimiento estaba cargado de cariño y complicidad. El olor de la comida, mezclado con el aroma del humo de la parrilla, llenaba el aire y parecía anunciar que por un momento todas las preocupaciones y dificultades del día quedaban atrás. El motivo de la celebración era especial. Lynn, la hija de la madrastra, estaba a punto de irse a la ciudad para continuar sus estudios. Aunque la relación familiar era complicada y las tensiones no faltaban, ese momento fue una rara oportunidad para compartir, reír y disfrutar juntos como familia, al menos por unas horas. Preparar la comida juntos, hablar, reír y colaborar les recordó la importancia de los pequeños momentos de felicidad que pueden surgir incluso en los días más difíciles. Mientras la carne chisporroteaba y el humo se elevaba al cielo, el padre de Tubí observaba a sus hijos con orgullo y ternura. Cada sonrisa de Tubí y Lindo, cada gesto de complicidad entre ellos reforzaba su determinación de seguir adelante, de trabajar incansablemente para asegurar que su familia tuviera un lugar seguro y momentos de alegría genuina. A pesar de la vida complicada que los rodeaba ese día, con la parrilla encendida, el aroma de la comida y la risa de sus hijos, parecía que todo podía ser un poco más ligero, un poco más esperanzador. Mientras tanto, la madrastra y su hija Lynn se tomaban su tiempo para arreglarse
y asearse con calma, impacientes por disfrutar del festín que el padre de Tubí y los niños estaban preparando. Entre risas y miradas cómplices, madre e hija se acomodaban seguras de que todo el esfuerzo de los demás estaba de algún modo destinado a ellas. El padre de Tubí, con paciencia y dedicación, vigilaba la parrilla mientras la comida comenzaba a dorarse, desprendiendo un aroma que llenaba toda la casa. Cada chisporroteo del fuego parecía un recordatorio de su esfuerzo por cuidar y proteger a sus hijos mientras intentaba que todo estuviera listo a tiempo para la cena. Cuando la madrastra y Lynn finalmente se acercaron, el padre cortó cuidadosamente un jugoso muslo de pollo con las tijeras de cocina y con un gesto casi mecánico de cortesía se lo ofreció primero a Lynn. Luego el segundo muslo, aún humeante y lleno de jugo, fue colocado frente al pequeño Lindo, quien lo miraba con ojos llenos de hambre y emoción. Pero Lynn, con su habitual mezcla de codicia y egoísmo, frunció el ceño y dijo con un tono que no dejaba espacio a la discusión: «Oye, ese muslo es mío, todo el muslo es mío». La madrastra, lejos de reprenderla, miró hacia Tubí y Lindo y les ordenó con firmeza: «Coman despacio, que a Lynn le quede suficiente». Así, madre e hija comenzaron a servirse los mejores trozos, los muslos más grandes, los camarones más jugosos, devorando todo lo que estaba más sabroso, mientras los ojos del padre de Tubí se llenaban de una mezcla de tristeza y resignación. Observaba en silencio cómo sus propios hijos recibían las sobras y los cortes más pequeños, intentando sonreír, mientras decía con suavidad: «Déjenlos comer tranquilos, no sean duros con ellos». En ese instante, el contraste era evidente, la injusticia de la situación pesaba en el aire, mezclada con el aroma del pollo asado y el sonido del fuego, mientras Tubí y Lindo, aunque silenciosos, sentían el peso de la codicia y la indiferencia de la madrastra y su hija. Cada gesto, cada palabra de Lynn era un recordatorio cruel de que incluso en momentos de celebración y comida familiar no siempre se respetaba la bondad ni se reconocía el sacrificio. El padre de Tubí, con el corazón apesadumbrado, sabía que esas cenas, tan llenas de aromas y sabores, también estaban cargadas de tensiones y desigualdad. Y mientras Lynn y su madre disfrutaban de los mejores bocados, él se prometía a sí mismo que, sin importar la injusticia del momento, haría todo lo posible para que Tubí y Lindo siempre tuvieran la protección y el cariño que merecían, aunque fuera en silencio y con un simple gesto de paciencia y amor. Durante la comida, la madrastra no podía ocultar su favoritismo. Toda su atención estaba centrada en su propia hija, halagándola sin cesar y recordando a todos lo inteligente que era, como si quisiera dejar claro que Tubí y Lindo eran inferiores y poco capaces. Cada gesto, cada palabra suya dejaba en evidencia un desprecio silencioso hacia los hijos de su esposo, como si solo la sangre de su propia hija mereciera reconocimiento y elogio. Uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo es posible que el padre de Tubí siga tan callado, tan resignado? ¿Por qué no toma una postura más firme y defiende a sus propios hijos? Mientras él permanece en silencio, Tubí y Lindo sufren en cada bocado, cargando con la injusticia y la indiferencia de la madrastra. Cada minuto de esta comida familiar se convierte en un recordatorio de lo cruel que puede ser la desigualdad dentro de una misma casa. Lo que debería haber sido un momento de alegría, un almuerzo que uniera hasta a la familia, se transforma en una escena cargada de tensión y emociones contenidas.
Los rostros de Tubí y Lindo reflejan tristeza y resignación, mientras tratan de no mostrar cuánto les duele la evidente preferencia hacia Lin. La madrastra, por su parte, continúa sonriendo con suficiencia, convencida de que su hija es la única que merece ser celebrada. Y así concluye la historia de hoy. Uno no puede evitar preguntarse, ¿algún día Tubí encontrará la verdadera felicidad lejos de la injusticia y la frialdad que la rodea? Para ayudarla en este camino, cada pequeño gesto de apoyo cuenta. Un aporte simbólico puede permitir que su padre construya una nueva casa, un hogar donde Tubí pueda finalmente sentirse segura y querida. Gracias por acompañarnos en este capítulo lleno de emociones y conflictos familiares. No olviden apoyar a Tubí en su búsqueda de un futuro mejor y nos vemos en la próxima historia, donde esperemos que la justicia y el amor finalmente encuentren su lugar. Cùng nhau đi ăn sáng và tận hưởng cuộc sống. Bố của Tử Vi hiểu rằng bao lâu nay ông ấy đã chưa thể chăm sóc tốt cho con gái và con trai của mình. Vì vậy ông nhân cơ hội này đã bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà hai chị em đáng lẽ ra phải có. Ông ấy cũng biết rằng Tử Vi đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi phải sống chung với người mẹ kế. Người mẹ kế luôn gây những khó khăn cho Tử Vi, và hôm nay đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Linh, người con gái riêng của bà mẹ kế, đã ăn trộm tiền của bà ta. Tuy nhiên bà ta cứ nghĩ rằng Tử Vi là người ăn trộm nên đã khăng khăng đổ lỗi cho Tử Vi, và đã xảy ra một cuộc cãi vã. Người mẹ kế thì luôn cho rằng Tử Vi là người xấu và đã ăn cắp tiền của bà ta. Và mọi chuyện đã được sáng tỏ khi Lindo, em trai của Tử Vi, đã nhìn thấy hành động xấu xa của Linh khi ăn trộm tiền của bà mẹ kế. Mọi việc đã sáng tỏ nhưng bà ta vẫn cố chấp bảo vệ Linh và nói rằng chồng bà ta và Tử Vi đã không